México era solo una escala más en mi vida, o al menos eso solía pensar. Mi nombre es Ana Petrova, y durante 8 años he sido sobrecargo en una aerolínea rusa. Mis colegas me apodaban la Reina de Hielo. ¿La razón? Había viajado a 25 países, pero jamás me había impresionado con la comida de ninguno. Nunca había derramado una lágrima ante ningún paisaje. La Torre Eiffel en París era solo una estructura de hierro. El Coliseo en Roma, solo piedras antiguas. La Estatua de la Libertad en Nueva York, simplemente una estatua de cobre. Para mí, todos los lugares del mundo eran iguales, solo un lugar de trabajo. Mi pasaporte estaba lleno de sellos de diversas naciones, pero en mi corazón nunca hubo espacio para ninguna. Me enorgullecía de esta frialdad. En mi opinión, mostrar sensibilidad durante un viaje era un signo de debilidad. Ana, esta vez vamos a México, el país de los mariachis y los mercados vibrantes, exclamó con emoción Yekaterina, una sobrecargo novata. Hojeé el manual de vuelo sin levantar la vista. Solo un país entre Estados Unidos y Guatemala, una escala de una noche y nos vamos. Yekaterina abrió los ojos de par en par. ¿De verdad eres un robot? Entre mis compañeros circulaba el chiste de que yo era un androide con el chip de las emociones dañado. No me hacía ninguna gracia. Incluso preparándome en la sala de tripulación, la televisión del avión proyectaba una película mexicana. La escena mostraba a un héroe de la época de la Revolución luchando contra villanos en un paisaje desértico. El copiloto suspiró y dijo: «El cine mexicano es increíble, ¿verdad? Hasta ha ganado Oscars». «El cine es cine», me encogí de hombros. De todos modos, lo único que veremos será el aeropuerto y el hotel. Mientras el avión despegaba de Moscú, el pasajero a mi lado leía con atención una guía de viajes de México. Me reí para mis adentros. Qué ingenuos son los turistas. Todos los países son más o menos lo mismo. Ana, ¿de verdad nunca te ha impresionado ningún país?, preguntó Irina, la jefa de sobrecargos, mientras me ofrecía un café. Todos los aeropuertos son iguales: pistas de aterrizaje, tiendas libres de impuestos, control de inmigración. Durante los últimos 8 años, es todo lo que he visto. Mi respuesta fue, como siempre, fría y formal. Me senté en el asiento de la salida de emergencia, mirando por la ventana. Durante las 14 horas de vuelo, saqué una novela clásica rusa para leer. Los personajes de los libros eran más honestos y fáciles de entender que la gente del mundo real. De repente, sonó el anuncio en cabina. Estamos por aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La hora local es 2 de la tarde. Suspiré y cerré el libro. Otra lista de tareas por hacer comenzaba. Registrarme en el hotel, ducharme, dormir, hacer el check-out y volar de nuevo. Mi vida era como una maleta girando sin fin en la cinta de equipaje. El avión vibró ligeramente al aterrizar. El México que veía por la ventana era solo otra gran ciudad. Después de que todos los pasajeros desembarcaron, recogimos nuestro equipaje. Ana, he oído que la Ciudad de México es segura por la noche. Quisiera salir a caminar, dijo Yekaterina con emoción. Estás loca. Mañana volamos temprano, negué con la cabeza. Pero en ese preciso instante, un rincón de mi corazón sintió una extraña comezón. ¿Qué tiene de especial México?, me pregunté. Pero no sabía por qué esta vez sentía curiosidad. Por supuesto, no lo admitiría. Si lo hacía, mi orgullo como la Reina de Hielo, construido durante 8 años, se derrumbaría. En el momento en que puse un pie fuera del avión, no sabía que este lugar, que consideraba una simple escala, estaba a punto de cambiar mi vida por completo. México se convertiría en el 26º sello en mi pasaporte y en el primer país en ocupar un espacio en mi corazón. En ese momento, no lo habría imaginado ni en 1.000.000 de años. Tan pronto como entré en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mis ojos se abrieron de par en par. ¿Esto es un aeropuerto? Una arquitectura que parecía sacada del futuro apareció ante mí. Pisos pulidos y brillantes, techos altos y espaciosos, y lo más importante, una multitud inmensa. ¿Este es el aeropuerto de un país en desarrollo?, murmuré para mis adentros sin darme cuenta. Yekaterina sacó su teléfono para tomar fotos. Ana, mira eso. Hay un robot de servicio. Un robot plateado estaba indicando el camino a los turistas. Era una imagen que no podría haber imaginado en el aeropuerto de Moscú. Aunque fingí desinterés, para ser honesta, mi corazón estaba asombrado. De camino al control de inmigración, el sistema automatizado de equipaje me llamó la atención.
Las maletas cambiaban de dirección por sí mismas en las cintas transportadoras. En Rusia, la mayoría todavía usan personal para moverlas. Esto es un poco diferente. Se me escapó el pensamiento en voz alta. Al llegar al mostrador, el oficial me preguntó en inglés cuál era mi itinerario de viaje. Salimos mañana por la mañana, respondí con voz seca. Pero entonces, el oficial habló en ruso. Zdravstvuyte, госпожа Petrova, hola, señora Petrova. Me sobresalté y lo miré fijamente. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y además hablaba ruso? El oficial sonrió y explicó. Recibimos la información de la tripulación de vuelos internacionales con antelación. Bienvenida a México. No entendía la situación. En los 25 países anteriores, nunca había recibido una bienvenida así. La mayoría simplemente decía siguiente y estampaba el sello con un golpe seco. Después de salir del aeropuerto, fui al baño. La limpieza era básica, por supuesto, pero junto a los lavabos había crema de manos de uso gratuito. Una señora de la limpieza estaba trapeando el suelo. De repente, un hombre que pasaba asintió hacia ella y dijo, «Gracias, señora», con una ligera inclinación de cabeza. Me detuve en seco. En Rusia, al personal de limpieza se le trata como si fuera invisible. ¿Por qué este hombre la saludaba? Lo que fue aún más sorprendente es que la señora sonrió felizmente y respondió, «Que tenga un buen viaje, joven». La escena parecía tan natural que me sentí extraña, como si estuviera viendo una escena de una película. Mientras esperábamos el autobús del hotel, la gente formaba una fila ordenada. Nadie les dio la orden, pero todos respetaban las reglas de forma natural. Si esto fuera en Rusia, todos se empujarían para subir al autobús. «La gente de aquí es extraña», le dije a Yekaterina. «La reina de hielo está empezando a derretirse», rió Yekaterina por lo bajo. Al subir al autobús, el conductor nos dijo que nos ayudaría con el equipaje, de nuevo en ruso. «Gracias, pero podemos solas», rechacé por instinto. Pero el conductor sonrió y respondió, «Es mi trabajo, señoritas». En ese momento, estaba muy confundida. ¿Por qué la gente en este país lejano era tan amable? ¿O tenían alguna intención oculta? De camino al hotel, el paisaje de la Ciudad de México se desplegaba tras la ventana. Rascacielos imponentes, letreros de neón brillantes y calles impecablemente limpias. Pero el aspecto más importante eran las expresiones de la gente. Se veían llenas de vida. «Es solo una escala», me dije a mí misma, pero en mi corazón, un pequeño cambio comenzaba a gestarse. El corazón de la reina de hielo empezaba a agrietarse. Al llegar al hotel y registrarnos, la habitación era más espaciosa y limpia de lo habitual. Desde la ventana se veía claramente el corazón de la Ciudad de México. Motonetas zigzagueando entre los altos edificios, una densa red de letreros de tiendas y, a lo lejos, las siluetas de más rascacielos. Esta ciudad tenía un ritmo de vida especial, completamente diferente a la pesadez de Moscú. En la habitación había agua de Jamaica de cortesía. Probé un vaso, su aroma floral y su sabor dulce y refrescante. En Rusia, las habitaciones de hotel suelen tener solo café instantáneo. Este pequeño detalle me sorprendió. Yekaterina ya se había cambiado y me apresuraba para salir. «De verdad quiero salir a ver el Zócalo. Dicen que es un paraíso para las compras, y hay muchísima comida callejera. Volveremos a tiempo para el vuelo, te lo prometo», suplicó, con los ojos brillantes. Normalmente, me habría negado rotundamente, pero no sé por qué. Esta vez dije, «¿Vamos juntas?». Mis propias palabras me sorprendieron. En 8 años, nunca había salido a explorar un lugar donde trabajaba. La habitación del hotel era todo mi mundo. Yekaterina aplaudió con sorpresa. «¿De verdad? La reina de hielo se ha derretido». 1 hora más tarde, bajamos al vestíbulo del hotel. Una suave música instrumental sonaba de fondo y había un ligero aroma a flores. En el mostrador de recepción, una joven con un hermoso traje regional nos sonrió. Su sonrisa parecía genuina. «¿A dónde van, señoritas?», preguntó. «Al Zócalo», respondió Yekaterina. La empleada sacó un mapa colorido y nos explicó la ruta en el metro con un ruso detallado. «Tomen esta línea, bajen en esta estación y caminen un poco. Si usan esta tarjeta del metro, obtendrán un descuento para turistas. No olviden pasarla por el lector azul». Incluso nos dibujó un mapa simple y marcó los puntos de interés en el camino. «Muchas gracias», dije, sonriendo con timidez.
En Rusia, pocos empleados de hotel se tomarían tantas molestias para ayudar a un huésped. La amabilidad de la gente me hacía sentir desconfiada. ¿Estarían esperando una propina? Pero sus ojos sinceros hicieron tambalear mis sospechas. El metro estaba increíblemente limpio. Ni un solo trozo de basura en el suelo. La gente estaba en silencio, mirando sus teléfonos o leyendo. Nadie hablaba en voz alta. Al llegar al Zócalo, las calles bullían de vida. Tiendas de cosméticos, boutiques de ropa y restaurantes se alineaban uno tras otro. Yekaterina no paraba de exclamar «wow», entrando y saliendo de las tiendas. Yo solo pensaba en mirar, pero los empleados de cada tienda sonreían y saludaban amistosamente, lo que me hizo sentir extraña. En Rusia, a menudo te encuentras con actitudes hostiles. Al entrar en una tienda de cosméticos, una empleada se acercó y preguntó «¿De dónde son?» «De Rusia», respondí. De inmediato, dijo en ruso, «Zdravstvuyte, dobro požalovать». «Hola, bienvenidas». Y hasta nos recomendó productos que eran populares entre los rusos. ¿Cómo sabía esas cosas? Era asombroso. Mientras caminábamos por la calle, nos dio hambre. Cuando buscábamos un restaurante, vi a una señora barriendo la basura al lado del camino. De repente, un estudiante que pasaba se detuvo, asintió y le dijo, «Gracias por su trabajo, señora». Me quedé helada. Había visto una escena similar en el aeropuerto, así que no era una coincidencia. La señora sonrió felizmente. «¿Ya saliste de clases, mijo?» «Voy a una tutoría», respondió el estudiante. Esa imagen me confundió enormemente. Era una escena que nunca verías en Rusia, de ninguna manera. Allí, un barrendero es un barrendero. Pero aquí, la gente los saludaba, e incluso conversaba con ellos. «Yekaterina, ¿viste eso?» «¿No es extraño?», pregunté. «¿El qué?» Yekaterina inclinó la cabeza, con las manos llenas de bolsas de compras. El estudiante saludando a la barrendera. En Rusia, sería impensable. Yekaterina reflexionó un momento y dijo, «Es verdad. En nuestro país, al personal de limpieza se le trata como si fuera invisible». En ese instante, sentí una punzada en el corazón. Un simple saludo en este país me había conmovido tanto. No era solo cortesía ordinaria, era una diferencia en la forma en que se trata a los seres humanos. Al sentarnos en un restaurante, mi cabeza todavía estaba llena de esa imagen. «Gracias». Eran solo unas pocas palabras, pero estaban impregnadas de respeto y gratitud. Hasta ahora, había visitado 25 países. Solo me interesaban los edificios, la comida y los paisajes. Pero lo verdaderamente importante, nunca lo había notado, cómo las personas se tratan entre sí. El corazón de la reina de hielo comenzó a agrietarse aún más desde ese momento. Aunque todavía no me daba cuenta, México estaba destinado a ser no solo una escala en mi vida, sino un punto de inflexión. Mientras miraba el menú en el restaurante, no podía quitarme de la cabeza la imagen que acababa de ver. Yekaterina señaló el menú y dijo, «El pozole de aquí es muy famoso, ¿lo probamos?» Mi mente era un caos, pero asentí. Un mesero se acercó a tomar nuestra orden. Lo sorprendente fue que, al darse cuenta de que éramos extranjeras, nos explicó el menú en un inglés amable. En Rusia, si no hablas ruso, a menudo te ignoran. Cuando llegó la comida, el mesero comenzó a demostrarnos cómo comerla. Esto se llama tacos al pastor. Tienen que ponerle un poco de cilantro, cebolla y un chorrito de limón, así nos mostró con una sonrisa. Y esta salsa es picante, con cuidado. Lo imité torpemente. El sabor complejo y delicioso en mi boca me sorprendió. El mesero se quedó a nuestro lado, explicando más sobre la cultura gastronómica mexicana. ¿El servicio siempre es así de atento aquí?, pregunté. Claro, los clientes son como de la familia. Su respuesta fue tan natural que me asombró aún más. Al terminar, cuando fui a pagar, le entregué mi tarjeta de crédito. El cajero dijo, «Son extranjeras, ¿verdad? Les haré un 10% de descuento». «¿Por qué?», pregunté, extrañada. «Porque les agradecemos que visiten nuestro país». La respuesta inocente del empleado me dejó sin palabras. Al salir a la calle, de repente comenzó a llover. No teníamos paraguas y no sabíamos qué hacer. El empleado de la tienda de al lado salió corriendo con un paraguas en la mano. «Tomen, no se preocupen. Es del local. Cuando terminen, pueden dejarlo donde sea». Lo miré con incredulidad. «¿De verdad? ¿No tenemos que dejar un depósito?». El empleado negó con la cabeza, sonriendo. «Esto es México. No se preocupen». Mientras caminábamos bajo el paraguas, le dije a Yekaterina,
La gente de este país es realmente extraña. ¿Por qué son tan amables? Sí, son tan amables que resulta sospechoso, estuvo de acuerdo. Por el camino vimos a un anciano que llevaba bolsas pesadas subiendo unas escaleras. Lo increíble fue que unos adolescentes que estaban cerca corrieron a ayudarlo de inmediato, sin que nadie se lo pidiera. «Mira, otra vez», señaló Yekaterina. «Si fuera en Rusia, la gente simplemente pasaría de largo». Observé la escena en silencio, sintiendo otra punzada en el corazón. ¿Por qué estos pequeños actos de bondad entre la gente me conmovían hasta el punto de querer llorar? En el metro de regreso al hotel, una mujer embarazada subió. Inmediatamente, varias personas se levantaron para cederle el asiento. En Rusia, la mayoría fingiría no haberla visto. Al llegar al hotel, me acosté mirando el techo, pensando en qué era diferente en este país. No era solo amabilidad ordinaria, sino la forma en que se respetaban mutuamente era completamente distinta. En la cama de al lado, Yekaterina dijo: «Mañana tenemos que volar temprano, pero qué lástima. Me gustaría volver». No respondí, pero en mi corazón sentía lo mismo. Había volado más de 30 veces, pero esta era la primera vez que no quería irme de un país. Esa noche, soñé que estaba en el metro de Moscú. La gente a mi alrededor solo se preocupaba por sus propios asuntos, nadie se miraba a los ojos, pero a mi lado estaba sentado un mexicano. Sonreía y decía: «Gracias». Cuando abrí los ojos, sentí que algo corría por mi rostro. Al tocarlo con la mano, eran lágrimas. Lágrimas cálidas que rodaban por el rostro de la reina de hielo. Debía ser la magia que me había regalado este país llamado México. A la mañana siguiente, al mirar por la ventana, la Ciudad de México brillaba bajo el sol. Hoy era el día de regresar, pero sentía mi cuerpo extrañamente pesado. Había estado en 25 países, pero esta era la primera vez que no quería irme. No era que no quisiera irme, sino que me preguntaba de dónde venía este sentimiento. Siempre había pensado que era una persona sin emociones, que trabajaba como una máquina, pero la experiencia de ayer había provocado un cambio sutil dentro de mí. «Ana, ¿ya despertaste? Vamos a desayunar», llamó Yekaterina alegremente. En el ascensor que bajaba al restaurante del hotel, las imágenes de ayer todavía daban vueltas en mi cabeza. El estudiante que saludó a la barrendera, los adolescentes que ayudaron al anciano, el empleado de la tienda que nos prestó un paraguas. ¿Qué era diferente en este país? El buffet de desayuno tenía tanto comida mexicana como occidental. De la zona de comida mexicana emanaba un aroma especial. Había guisos que no conocía, tamales en varias vaporeras y un pozole aromático. Yekaterina eligió valientemente la comida mexicana, pero yo, como siempre, opté por pan tostado y huevos. El conservadurismo era mi costumbre. Nunca me arriesgaba, nunca probaba nada nuevo. «Ana, prueba los chilaquiles. Están deliciosos», recomendó Yekaterina. Miré los totopos bañados en salsa verde. Parecían tener queso y crema encima. A regañadientes tomé un poco. Estaban inesperadamente deliciosos. Crujientes, un poco picantes, con un sabor fresco a cilantro, completamente diferente a la comida rusa. Terminé comiendo varias porciones más. Era la primera vez en 8 años que probaba la comida local en el desayuno de un hotel. Después de desayunar, fuimos a hacer el check-out en el vestíbulo. De repente, un empleado nos informó: «Su vuelo a Rusia tiene un retraso de 4 horas». Mi corazón dio un vuelco, no por la ansiedad del retraso, sino por una emoción inesperada. 4 horas. Podría conocer un poco más esta ciudad. No se preocupen. Tenemos un tour gratuito por la ciudad para ustedes. ¿Qué les parece un tour de 4 horas por la Ciudad de México? ¿De verdad?, preguntó Yekaterina, con los ojos brillantes. Sí, no queremos que nuestros huéspedes se aburran. Tenemos un guía especial, que los llevará a los lugares más emblemáticos de México, respondió el empleado con una sonrisa, entregándonos un hermoso folleto turístico. Si esto fuera en Rusia, simplemente dirían: «Disculpen, por favor esperen». La inconveniencia de los huéspedes nunca era su responsabilidad, pero aquí, incluso ofrecían un tour gratuito. Realmente sorprendente. 30 minutos después, estábamos sentadas en un minibús para el tour por el centro de la Ciudad de México. El vehículo era muy nuevo, los asientos cómodos, y nos ofrecieron agua mineral fría y toallitas húmedas. El guía era un hombre de mediana edad, con un uniforme impecable y una sonrisa amigable.
Nos explicó la historia y la cultura de la Ciudad de México en un ruso con un acento perfecto, incluso mejor que el de algunos rusos que conocía. Habla muy bien el ruso, le dije. Tomé clases especiales, principalmente para los huéspedes rusos. Me encanta la literatura y la música de su país. Tolstói y Tchaikovsky son mis favoritos. Su respuesta me sorprendió una vez más. La gente de este país era tan abierta y curiosa sobre el mundo exterior. Durante el tour, nos detuvimos en un pequeño restaurante. No era grande, pero estaba decorado de forma acogedora, con un ambiente mexicano muy auténtico. Lámparas de papel picado, mesas y sillas de madera, y pinturas de Frida Kahlo adornaban las paredes. Aquí probaremos los tacos de carnitas, uno de los platillos más famosos de México, anunció el guía. El dueño es la tercera generación. El negocio ha estado aquí por 50 años. El dueño nos sirvió unos tacos con carne de cerdo cocinada lentamente hasta quedar dorada y crujiente, servida en tortillas calientes con una salsa especial. Yekaterina no dudó en probarlos primero. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué crujiente!, exclamó con los ojos muy abiertos. Yo probé a uno con cautela. La tortilla suave, la carne jugosa y sabrosa, con un toque de cítricos y especias. Era un sabor completamente diferente a cualquier cosa que hubiera probado en Rusia. Tenía tantas capas de sabor que no pude evitar comer otro. La dueña, una señora mayor, al vernos, nos trajo rápidamente un vaso de horchata. Los extranjeros que prueban las carnitas por primera vez pueden sentirse un poco abrumados. Beban esta horchata, les ayudará. Es la bebida más famosa de México. Lo que fue aún más sorprendente es que la señora nos preparó otra tanda de tacos con un sabor más suave, especialmente para nosotras, y además nos regaló un pequeño flan de postre. ¿Por qué hace todo esto?, pregunté, perpleja. Porque quiero que les guste nuestra comida mexicana, que regresen a casa con un buen recuerdo de México. Con eso, soy feliz. La señora sonrió alegremente. Las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaron, pero su sonrisa era cálida. En ese momento, sentí un calor en mi interior. Esto no era solo amabilidad ordinaria, sino una preocupación que venía directamente del corazón. Nunca había visto a nadie esforzarse tanto para que a otros les gustara su comida. En Rusia, la mayoría de la gente solo se preocupa por las ganancias. Al volver al minibús, miré por la ventana y reflexioné. ¿De dónde venía la calidez de los mexicanos? ¿Por qué eran tan amables con los extraños? México ha pasado por muchas dificultades. Hemos tenido revoluciones y pobreza. Por eso, la gente aprendió a ayudarse mutuamente para sobrevivir. Esta tradición se ha transmitido hasta el día de hoy, explicó el guía. Al escuchar esas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas. Una memoria colectiva transmitida a través de acciones individuales. Porque habían experimentado el dolor, podían ser más amables. De regreso al hotel, Yekaterina susurró. Ana, en mis sueños imaginaba un lugar así. Un lugar donde la gente se preocupa por los demás. Asentí en silencio. El corazón de hielo de la reina de hielo se estaba derritiendo. La calidez de México me estaba cambiando. De camino al aeropuerto, decidimos dar un último paseo por la Ciudad de México. Todavía teníamos tiempo antes de que saliera el avión. Las calles estaban limpias, la gente caminaba de un lado a otro. Mira, un mercado, señaló Yekaterina. Al entrar en el mercado, nos recibió un ambiente bullicioso y una mezcla de aromas. Había pescado, verduras, carne y alimentos desconocidos por todas partes. Los mercados en Rusia suelen ser oscuros y oler a humedad, pero este estaba limpio y ordenado. Pasen, güeritas, a ver qué se les ofrece. Nos saludaron amablemente los vendedores. Yekaterina se detuvo frente a un puesto de tamales. Esto no se parece a nada que haya comido antes. ¿Probamos uno? Será demasiado pesado, intenté disuadirla. Pero ella ya había pedido dos. Dos, por favor. Yekaterina levantó 2 dedos. La señora del puesto comenzó a preparar los tamales. Desenvolvió las hojas de maíz que cubrían una masa suave y humeante, rellena de pollo en salsa verde. La imagen era impresionante. En Rusia, no existe una comida así. Tomen, les preparé unos que no pican mucho. La señora me entregó un plato. Lo probé con vacilación. Oh, el aroma inundó mi boca. La masa suave, el relleno sabroso, la salsa con un toque ácido. Yekaterina tuvo la misma reacción. «Delicioso», exclamamos al unísono. La señora, al ver nuestra reacción, sonrió complacida. «¿Les gustó? Les agregaré un poco más de crema y queso»,
sabe aún mejor. Pero entonces sucedió algo aún más sorprendente. La señora comenzó a preparar un tamal nuevo. En este le puse un mole especial de la casa. Quiero que prueben el verdadero sabor de México. Pensamos que nos lo cobraría, pero no. Era simplemente un gesto de buena voluntad para que probáramos algo delicioso. Nunca antes había experimentado una preocupación tan genuina. No, gracias, ya estamos llenas, dije, apenada. No se preocupen, así son los extranjeros. Cuando mi hijo se fue al extranjero, seguramente le costó acostumbrarse a la comida de allá. Lo entiendo, las palabras de la señora me conmovieron profundamente. El nuevo tamal estaba realmente delicioso. El sabor del mole era complejo, dulce y especiado. La señora incluso nos regaló un atole caliente. ¡Qué rico! Vuelvan a visitar nuestro país, ¿eh? Sonrió feliz. Al terminar y querer pagar, el precio fue sorprendentemente bajo. Si esto fuera en Rusia, nos habrían cobrado mucho más por ser extranjeras. Es demasiado barato, por favor, cóbrenos más, le dije. Pero la señora negó con la mano. No se preocupen, con que vuelvan la próxima vez es suficiente. Eso es mejor. Al salir del mercado, Yekaterina dijo, aquí la gente valora más la amabilidad que el dinero. Asentí. Sí, este país valora a las personas más que a las cosas materiales. La bondad y la preocupación mutua son la base de todas sus acciones. Al mirar el reloj, ya era hora de ir al aeropuerto. Mientras íbamos en el taxi, el paisaje de la Ciudad de México que veía por la ventana quedó grabado en mi mente. Los altos edificios, las calles limpias y, lo más importante, las sonrisas cálidas de la gente. El taxi estaba muy limpio. El conductor tenía un rosario colgado del espejo retrovisor. Tendría unos 50 años, usaba gafas y parecía amable. ¿De dónde son?, preguntó en un inglés sencillo. De Rusia, respondí. Inmediatamente, mencionó varias ciudades rusas, Moscú, San Petersburgo, Vladivostok, y luego los nombres de algunos cantantes rusos. Al ver mi sorpresa sonrió y dijo, el mundo es uno solo, todos somos amigos, he visto películas rusas, me gusta mucho su cultura. Esas palabras tocaron mi corazón profundamente. En Rusia, los taxistas suelen ser silenciosos, serios, y solo se concentran en conducir. Pero este conductor hablaba con nosotras como si fuéramos amigas. El corazón de la reina de hielo se había derretido por completo. De camino al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el país que veía a través de la ventana del taxi era asombroso. Calles limpias, tráfico ordenado y, lo más importante, los rostros brillantes de la gente. En Rusia, la mayoría de la gente suele tener el ceño fruncido o parecer enojada todo el tiempo. En las calles había muchas motocicletas, pero todos respetaban las leyes de tránsito. Cuando el semáforo se ponía en rojo, todos esperaban pacientemente. Nadie tocaba el claxon con impaciencia. Una imagen imposible en Moscú. ¿Cómo es el ritmo de vida de los mexicanos?, le pregunté al conductor, intrigada. Ni rápido ni lento, justo a la medida, respondió. Creemos que poco a poco se llega lejos. Esa frase tenía tanta filosofía. En Rusia, todos siempre tienen prisa y poca paciencia. Todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Paramos a ver por aquí?, sugirió Yekaterina. El conductor, al oírla, dijo, las llevaré a un lugar donde va la gente local. No es una zona turística, sino la vida real de los mexicanos. Al bajar del taxi, comenzamos a caminar por una calle cerca del aeropuerto. La brisa era fresca, el cielo despejado. A diferencia del cielo gris de Rusia, era una pequeña comunidad, con casas tradicionales y apartamentos modernos. Las calles no eran anchas, pero estaban muy limpias. A los lados, crecían árboles tropicales de nombres desconocidos, un verde exuberante. Mientras caminábamos, vimos a una anciana empujando un carrito. El carrito estaba lleno de frutas, mangos, papayas, tunas. Parecía ser un puesto de frutas ambulante. El carro se veía muy pesado. De repente, al dar una vuelta, el carro se inclinó. Una rueda se atascó en el borde de la acera y las frutas comenzaron a rodar por el suelo. Si esto fuera en Rusia, la mayoría de la gente simplemente habría seguido de largo. Para ser honesta, yo también pensé en hacerlo. Durante 8 años, me había acostumbrado a ignorar los problemas de los extraños. Pero entonces, sucedió algo increíble. 2 estudiantes de preparatoria y un oficinista en traje que estaban cerca, corrieron a ayudar de inmediato. Recogieron las frutas que se habían caído y las colocaron de nuevo en el carro con cuidado.
Luego ayudaron a empujar el carro para subirlo a la acera. Nadie dudó, a nadie le importó ensuciarse la ropa. ¿Está usted bien, señora?, preguntaron con preocupación. La anciana parecía un poco asustada, pero rápidamente logró sonreír. Asentía sin parar, agradeciendo, con los ojos llorosos. Lo que fue aún más asombroso es que, después de ayudar, le compraron fruta antes de irse, y pagaron más que el precio de mercado. «Cuídese mucho, señora», dijo uno de los estudiantes al marcharse. «Mira», Ana, dijo Yekaterina, conmovida, con la voz temblorosa. Esas personas no solo ayudaron, sino que también pensaron en los ingresos y la dignidad de la anciana. Observé la escena y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Nueva York, París, Moscú. Nunca había visto una escena así en ninguna gran ciudad. Esto no era solo amabilidad ordinaria, era una forma de vida solidaria, una cultura que ve a los extraños como familia. Nos acercamos y compramos una fruta cada una. El mango estaba muy dulce, la tuna jugosa. La anciana sonrió felizmente y nos regaló una pieza extra. «Son extranjeras, hijas. Coman mucho. La fruta mexicana es famosa en todo el mundo. Y es muy sana». Su acento era local, pero su mirada era cálida. Arrugas profundas, pero una sonrisa juvenil. En ese momento, me di cuenta de que este país no solo tenía tecnología avanzada, sino que eran los corazones de las personas los que estaban desarrollados. Un corazón que se preocupa por el otro. Un corazón dispuesto a ayudar a un extraño. Esa es la verdadera prosperidad de México. Mientras comíamos la fruta, caminando por la calle, un anciano se desplomó en el suelo. Parecía sentirse mal. Inmediatamente, la gente a su alrededor corrió a ayudar. Una joven madre llamó a una ambulancia. Otros ayudaron a llevar al anciano a la sombra. Alguien más fue a pedir agua fría a una tienda cercana. Incluso un motociclista que pasaba se detuvo y preguntó si necesitaban ayuda. «Tranquilo, señor. La ambulancia ya viene en camino». «No se preocupe», todos consolaban al anciano. «Ana, esta gente parece una gran familia, por la forma en que se cuidan unos a otros», dijo Yekaterina con admiración. Observé la escena en silencio y me di cuenta de que, durante los últimos 8 años, solo había visto edificios, comida y paisajes, pero nunca había visto el verdadero rostro de un país. Las personas, los lazos entre las personas. Ese es el paisaje más hermoso de un lugar. De regreso al aeropuerto, ambas estábamos en silencio, sumidas en nuestros pensamientos. Algo dentro de mí estaba cambiando. El muro de hielo que había protegido mi corazón durante 8 años se estaba derritiendo, poco a poco. El corazón frío de la reina de hielo se estaba descongelando cálidamente. «Ana, cuando volvamos a nuestro país, ¿qué es lo que más extrañarás?», preguntó Yekaterina. Pensé por un momento y respondí: a la gente, sus sonrisas, su amabilidad y la forma en que se tratan unos a otros. Al llegar al aeropuerto, me sentí extraña, como si estuviera dejando mi hogar. Qué curioso, solo estuve una noche, pero este país se sentía como el hogar en el que había vivido durante mucho tiempo. De camino a la sala de embarque, eché una última mirada a México y pensé: tengo que volver. Esta vez, no solo como una escala, sino para un verdadero encuentro. Antes de embarcar en el vuelo de regreso a Rusia, compré algunos recuerdos en la tienda libre de impuestos, un llavero con forma de alebrije. No era solo un recuerdo ordinario, sino un testimonio del país que había provocado un cambio en mi corazón. En el corazón de la reina de hielo, una pequeña y cálida llama comenzaba a arder. Una llama que me había regalado este país llamado México. De pie frente al control de inmigración, me invadió un sentimiento de nostalgia. Solo estuve una noche, pero nunca antes había sentido tantas ganas de no irme. Yekaterina se sentía de manera similar. Miró a su alrededor y suspiró. ¡Qué locura! Solo estuve un día y ya amo este país. No es una locura, respondí con sinceridad. Este lugar es realmente especial. Después de pasar el control y entrar en la zona libre de impuestos, todavía teníamos tiempo antes del embarque, así que caminamos lentamente mirando cosméticos, artesanías locales y dulces. Normalmente, habría pasado de largo, pero ahora todo parecía tener un significado. «Mira, Ana», señaló Yekaterina con emoción. «¿No es esa la señora de los tamales de ayer?». Miré con sorpresa. Era, en efecto, la señora del puesto de tamales del mercado. Estaba arrastrando una maleta con alguien. «Hola», nos acercamos a saludarla. La señora nos miró sorprendida, y luego sonrió con alegría.
Ah, las dos jovencitas que vinieron a comer tamales ayer. Qué coincidencia encontrarlas aquí. Hoy regresamos. ¿Y usted? Pregunté. Vine a despedir a mi hija. Se va a estudiar a Rusia. Su respuesta nos sorprendió aún más. ¿De verdad? ¿A qué ciudad va? Preguntó Yekaterina con emoción. A Moscú. Mi hija va a estudiar música. La joven, que parecía ser su hija, sonrió con timidez. De repente, sentí un calor en mi corazón. La persona que había sido tan amable con nosotras ayer, hoy la encontrábamos como una madre despidiendo a su hija que iba a Rusia. El mundo es realmente pequeño y maravilloso. Yo vivo en Moscú. Si necesitan ayuda, pueden contactarme. Le di mi tarjeta de presentación. La señora tomó la tarjeta, conmovida. ¿De verdad, hija? Muchas gracias. Mi hija va a Rusia por primera vez. Estoy muy preocupada. De repente sacó algo de su bolso. Era una pequeña muñeca de trapo, una María. Tomen un recuerdo de México, hija. Que sea de buena suerte. En ese momento, se me llenaron los ojos de lágrimas. Una extraña que apenas conocí ayer, hoy me daba un regalo como si fuéramos viejas amigas. Era mi primera vez experimentando algo así. Muchas gracias, yo también tengo un regalo para su hija. Saqué unos chocolates rusos de mi bolso. Estos son los chocolates más famosos de Rusia. Intercambiamos regalos de nuestros respectivos países. No fue solo un intercambio de objetos, sino un intercambio de bondad. El anuncio en el aeropuerto sonó. El vuelo a Rusia comenzaba a embarcar. Nos despedimos de la señora con nostalgia. Nos vemos en Moscú. De camino a la puerta de embarque, entré al baño. Allí, me encontré de nuevo con la señora de la limpieza que había visto el día anterior en el aeropuerto. Todavía llevaba su uniforme naranja, su cabello era canoso, pero su actitud seguía siendo ágil. Lo increíble es que me reconoció. Ah, la joven extranjera de ayer. ¿Ya te vas, hija? Yo no la recordaba, pero ella me reconoció a mí. De repente, sentí un calor en mi corazón. En un aeropuerto tan concurrido, ¿cómo podía recordar a una extranjera que solo había visto una vez el día anterior? Sí, hoy regreso. ¿Cómo es que me recuerda? Pregunté, sintiéndome profundamente conmovida. Recuerdo a toda la tripulación extranjera. Siempre me pregunto cómo ven nuestro México. Espero que te lleves buenos recuerdos, sonrió felizmente. Las arrugas alrededor de sus ojos florecían como flores. Luego, sacó un pequeño llavero de su bolsillo. Tenía la forma de una calavera de azúcar. Un recuerdo de México, hija. Tómalo. Quizás no tenga mucho valor, pero es un gesto de mi parte. Esta vez, no pude contener las lágrimas. Fluyeron sin parar, como perlas de un collar roto. Había estado en aeropuertos de todo el mundo, pero esta era la primera vez que una empleada de la limpieza me recordaba como ser humano, y además me daba un regalo. En Rusia, el personal de limpieza pertenece a la clase baja de la sociedad. Nadie les presta atención. Pero esta señora parecía tener tanta dignidad y calidez. Muchas gracias. La recordaré siempre. Mi voz temblaba tanto que no podía decir nada más. La señora, al verme llorar, me acarició suavemente el hombro. No llores, hija. México siempre te dará la bienvenida. Recuerda solo las cosas buenas de nuestro país. Y recuerda que en este mundo todavía hay mucha gente buena. Tomó mi mano. Vuelve, hija. Aquí en México siempre serás bienvenida. Su mano era áspera, pero increíblemente cálida, como la mano de una madre. Tomé el llavero con manos temblorosas y caminé hacia la puerta de embarque. Yekaterina, al ver mis lágrimas, se sorprendió. Ana, es la primera vez que te veo llorar. Es la primera vez que me veo llorar a mí misma, también respondí, sonriendo a través de las lágrimas. Durante todos estos años, pensé que no tenía lágrimas, que mi corazón se había convertido en hielo. Pero la calidez de México me había devuelto mi humanidad. Al subir al avión, vi la última imagen de México por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de dorado. Esto ya no era una escala, sino un punto de inflexión en mi vida. El destino de mi corazón. Sentada en el avión, miré el llavero y reflexioné. México tiene algo más avanzado que la tecnología, un espíritu de respeto y cuidado mutuo. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando el avión despegó, una nueva determinación nació en mí. La reina de hielo ya no existía. La calidez de México me había cambiado por completo. Ahora, estaba lista para regresar a Moscú y transmitir esa calidez. Pero no sabía que mi historia en México estaba a punto de crear un gran fenómeno en línea. Al regresar a Moscú, hice algo diferente por primera vez en 8 años.
Compartí mi experiencia en México en las redes sociales. Solía pensar que México era solo una escala, pero una experiencia de solo 2 días cambió por completo mi perspectiva de la vida. La gente de aquí me enseñó lo que es la verdadera calidez. Escribí sobre la señora de la limpieza en el aeropuerto, la señora de los tamales en el mercado, y los innumerables pequeños gestos de amabilidad de extraños. Describí sus sonrisas, su paciencia y la preocupación que mostraban por los desconocidos. La respuesta superó todas mis expectativas. Miles de comentarios llegaron de personas de todo el mundo, compartiendo sus propias experiencias en México. Yo también sentí esa misma calidez en México. Los mexicanos son realmente diferentes, sus corazones son hermosos. Ese país me hizo volver a creer en la bondad de la humanidad. Cuando me perdí en la Ciudad de México, un extraño me acompañó durante 10 minutos para asegurarse de que llegara bien. Una semana después, la aerolínea me hizo una oferta especial. Querían abrir una ruta regular a México y querían que yo fuera la jefa de sobrecargos, responsable del intercambio cultural entre Rusia y México. Acepté sin pensarlo. Quería volver a pisar esa tierra cálida. 2 meses después, estaba de pie de nuevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta vez, no era una escala, sino el comienzo del trabajo de mis sueños. Al pasar por el mismo baño, me encontré con la misma señora de la limpieza. Al verme, me saludó con alegría. «Regresaste, hija. Sabía que volverías. Ahora trabajo en la ruta a México, así que vendré a menudo», dije, con la voz ligeramente temblorosa. «Qué bueno, hija. Bienvenida a casa». A casa. Esa palabra sonaba tan correcta. México se había convertido de verdad en mi segundo hogar. 6 meses después, solicité la residencia a largo plazo en México. Quería aprender español, quería entender la cultura de este país más profundamente. 1 año después, abrí un pequeño centro cultural ruso en la Ciudad de México. Quería presentar mi país a los mexicanos, así como ellos me habían mostrado su calidez. La señora de los tamales me visitaba a menudo. «Mi hija está muy bien en sus estudios de música en Moscú, y es gracias a ti que se adaptó tan bien», decía siempre. La señora de la limpieza, después de jubilarse, también visitaba mi centro con frecuencia. «Hiciste que nuestro México se hiciera famoso en todo el mundo», decía con orgullo. «No es cierto. Fue México quien me cambió a mí, no yo quien hizo famoso a México». Después de vivir 1 año en México, entendí profundamente la especialidad de este país. Cada mañana, cuando iba al mercado a comprar comida, la gente me saludaba. «Ya llegó Ana», como si fuera parte de la comunidad. El dueño del puesto de verduras me escogía las más frescas especialmente para mí. La señora del puesto de frutas siempre me daba a probar su dulzura primero. El hombre del puesto de pescado me enseñaba a elegir el pescado más fresco. Nunca había recibido este tipo de aceptación en Rusia. En Moscú, los vecinos ni siquiera se conocen, pero en México, experimenté la calidez de una comunidad. Aprender español fue muy divertido. Mi maestra, la maestra Sofía, tenía más de 60 años. Antes de jubilarse, era profesora de español. Con paciencia corregía mi pronunciación y acento. «Ana, la palabra gracias debe pronunciarse con el acento correcto. No te preocupes, poco a poco. El español es difícil, has mejorado mucho». Sus palabras me animaban enormemente. A veces, iba de excursión con mis amigos mexicanos al Nevado de Toluca, a las Barrancas del Cobre. La naturaleza de México es hermosa, pero lo que es aún más hermoso son los momentos compartidos con amigos. Mi amiga mexicana se llama Sofía, es enfermera, una persona alegre y amable. Siempre me cuidaba, siendo yo la extranjera. «Ana, has cambiado mucho», dijo Sofía. «Cuando llegaste eras muy fría y hablabas poco. Ahora eres mucho más cálida y hasta bromeas». Sonreí. México me cambió. La gente de aquí me enseñó a sentir la vida con el corazón. Durante el Día de Muertos, la familia de Sofía me invitó a celebrar con ellos. Aunque era extranjera, me trataron como a un miembro de la familia. Visitamos el altar de muertos, compartimos pan de muerto y recordamos a los seres queridos. El ambiente era cálido y lleno de amor. Un día, hubo una emergencia en el metro. Un señor se desmayó. La gente a su alrededor corrió a ayudar de inmediato. Alguien llamó a una ambulancia, otros le dieron primeros auxilios, otros evitaron que la gente se aglomerara. Yo también me acerqué a ayudar, usando el español que había aprendido para consolar a la esposa del señor.
No se preocupe, señora, la ambulancia ya viene. La señora me tomó la mano y dijo, gracias, hija, hablas muy bien el español. En ese momento, supe que ya no era una extranjera. Era parte de esta sociedad, capaz de contribuir a ella. 3 años después, hoy estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No para irme, sino para recibir a una invitada especial. Yekaterina va a trabajar en México. Fue seleccionada por una aerolínea mexicana y está a punto de comenzar una nueva vida en la Ciudad de México. Cuando se enteró de mi historia en México, solicitó un trabajo aquí de inmediato. Cuando la vi salir de la sala de llegadas, recordé a mi yo de hace 3 años, la reina de hielo, fría y escéptica de todo. En sus ojos ahora había preocupación, pero también expectación. Ana, corrió a abrazarme. Realmente has cambiado, te ves más viva y mucho más cálida. ¿Tú crees? Sonreí, preguntando con gratitud en mi corazón. Antes, tu mirada era fría como el hielo. Ahora es cálida como el sol de primavera. Tomamos un autobús hacia la Ciudad de México. Yekaterina miraba por la ventana con la misma curiosidad que yo hace 3 años, pero la diferencia es que ahora yo podía explicarle todo. ¿Así que este es el lugar que te cambió? No fue solo el lugar, fue la gente, respondí, mirando el paisaje familiar. México me enseñó lo que es la verdadera calidez humana, y tú también lo experimentarás. Al llegar a la Ciudad de México, la llevé a ese mercado. Se ha convertido en mi ritual. A cada amigo ruso que viene a México, lo traigo aquí. La señora de los tamales se alegró mucho de vernos. Ahora tiene 70 años, pero sigue fuerte. Ana, ¿trajiste a una nueva amiga?, preguntó en un español fluido, y luego trató de añadir algo en inglés. Welcome to México. Es rusa, como yo. Acaba de venir a trabajar aquí, le expliqué en español. Mi español ahora es muy fluido. La señora rápidamente nos preparó su tamal especial. La salsa un poco más suave, el relleno más desmenuzado y más verduras. Los extranjeros que lo prueban por primera vez deben ir poco a poco. Cuando se acostumbren, entonces probarán el sabor original. Al ver la expresión de asombro de Yekaterina, recordé mi propia conmoción la primera vez. La sensación de ser cuidada tan profundamente por un extraño es algo que nunca se olvida. Amarás este lugar, le dije, con confianza en mi mirada. Esa noche, en mi pequeño apartamento, Yekaterina me preguntó, ¿te arrepientes de haber dejado Rusia? Pensé un momento y respondí, no, para nada. Aquí encontré mi verdadero yo. En Rusia, era solo una máquina fría, pero en México, aprendí a ser humana. ¿La reina de hielo realmente ha desaparecido? Desapareció. La calidez de México derritió todo mi hielo. Ahora soy Ana, una persona normal que puede reír, llorar y amar. Saqué el llavero de calavera que me dio la señora de la limpieza y la muñeca María que me dio la señora de los tamales. Durante los últimos 3 años, siempre han estado conmigo. No son solo recuerdos, son el símbolo de mi regreso a la humanidad. Cada vez que los veo, recuerdo la calidez que México me enseñó. Yekaterina me miró seriamente. Yo también quiero cambiar como tú. En Rusia, siento que me estoy convirtiendo en una reina de hielo. Lo lograrás, dije con firmeza, tomando su mano. México tiene una especie de magia que hace que la gente sea mejor. La gente de aquí usará su calidez para derretir el muro de hielo en tu corazón. A la mañana siguiente, fuimos a un mirador en un edificio alto de la Ciudad de México. Al mirar hacia abajo, se veía toda la ciudad. La luz del sol se derramaba sobre ella y todo brillaba. Esta ciudad está llena de historias, dije, señalando las calles de abajo. Cada rincón tiene un recuerdo cálido. Cada persona tiene una historia de bondad. Cuéntame, tu recuerdo más preciado, pidió Yekaterina. Recordé a la señora de la limpieza que encontré en el aeropuerto el primer día. Su gracia, señora, cambió el curso de mi vida para siempre. A veces, el gesto de bondad más pequeño puede tener el impacto más grande. Una palabra, una sonrisa, un pequeño gesto de preocupación pueden cambiar la vida de una persona. Ahora, digo gracias a todo el personal de servicio todos los días, no solo a ellos, sino a todos los que trabajan por la sociedad, personal de limpieza, policías, enfermeras, maestros, conductores. Aprendí a ver el valor en cada persona. En los últimos 3 años, he aprendido la filosofía de vida de los mexicanos. Tratar a cada persona como un individuo importante, preocuparse por los que te rodean con el corazón, mostrar un gran amor en las pequeñas cosas y creer que los seres humanos son fundamentalmente buenos.
Mis amigos que regresan a Rusia dicen que he cambiado mucho. Te has vuelto más cálida y mucho más encantadora, dicen. Tu sonrisa parece más genuina. Espero poder llevar esta calidez de regreso a Rusia, pero sé que el cambio requiere tiempo y dedicación. México tardó 3 años en cambiarme. Quizás yo necesite toda una vida para hacer que más gente sienta esta calidez. Cada vez que un amigo ruso viene a México, lo llevo a ese mercado, a conocer a la señora de los tamales. Ella siempre dice, México les da la bienvenida, todos somos una familia, y se esmera en preparar la mejor comida, como si la hiciera para sus propios nietos. Esto es México. No por su tecnología avanzada, no por sus hermosos paisajes, sino porque los corazones de su gente son hermosos. Porque la gente aquí cree en el poder del amor y la bondad. De pie en el mirador le dije a Yekaterina, bienvenida al lugar que cambiará tu vida. Prepárate para ser abrazada por la calidez. Una suave brisa sopló. La Ciudad de México brillaba bajo nuestros pies, como dijo aquella señora de la limpieza hace 3 años. Vuelve, hija, a México. He vuelto de verdad. No solo he vuelto, sino que estoy aquí. Este es mi hogar, mis raíces, mi yo y mi futuro. La historia de la Reina de Hielo ha terminado, pero la historia de Ana, una hija de México, apenas comienza.